Bueno, tengo el placer de presentar y tener aquí como invitada hoy a Nieves Millán, una de mis mentoras, no solo en naturopatía, sino de vida también por el tiempo que compartí con ella. Nieves es CEO de Alimenta tu Vida, la podéis seguir en Instagram porque además con unos tips y consejos maravillosos, mm, eh, una coach y una profesional como la copa de un pino. Además, yo me quedé enamorada de sus meditaciones, por lo cual, chicas, por favor, entrar a escucharla porque sus meditaciones son lo más y sus trabajos, sobre todo también de respiración, que es también una de las grandes olvidadas. Nieves, desde aquí de verdad, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas Y gracias a vosotras. quiero que cuentes pues, a todas nuestras seguidoras y nuestras womas un poco tu experiencia, porque pasaste, nosotros estamos hablando hoy del emprendimiento desde cero, ¿no? Pero también hablamos cuando quieres hacer ese cambio, no porque emprender desde cero no significa solo quiero hacer esto, emprendo de la nada porque me he dedicado a esto, ¿no? Y emprendo, sino muchas veces el haber sido durante muchos años una profesión y darle el vuelco y decir, no, este no es mi camino. Y así que sí, empiezas desde cero y además a lo mejor sin casi formación, ¿no? Cuéntanos un poco tu experiencia porque tu experiencia es, vamos, increíble. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarme a este espacio de mujeres que, bueno, nos tenemos que realmente reforzar y ayudar entre todas y apoyar. Además, estamos en un momento que realmente socialmente es lo que más se necesita. Y bueno, pues mi historia así la hago un poco resumida. Bueno, yo empecé siempre desde pequeñita, tenía la vocación de querer ayudar a los demás. De hecho, yo estudié trabajo social. Pero bueno, de momento en mi vida pasó algo que truncó completamente mis planes y me vi trabajando en algo completamente distinto. Yo empecé a trabajar como azafata de vuelo, como auxiliar de vuelo, y estuve nada menos que 12 años surcando los cielos, como yo digo. Y bueno, pues la verdad que fue una profesión maravillosa que me enseñó muchas cosas, a valorar muchas cosas, conocer muchos países y muchas culturas, pero la realidad es que yo empecé a sentir de nuevo el impulso por querer ayudar a los demás, que es lo que yo siempre había querido desde pequeñita. Y entonces, bueno, pues tuve la tesitura de sigo trabajando en un trabajo estable que bueno, me permite unos ingresos mensuales y una estabilidad, o hago caso a mi llamada interna, que era realmente que yo necesitaba expandirme en otra dirección. Y así lo hice, me fui de la compañía aérea donde volaba con una mano delante y otra detrás, sin saber muy bien cómo hacer. Y bueno, pues empecé a surcar un poco la profesión en la que ahora me desarrollo, ¿no? Que tiene que ver más con la ayuda a los demás, con el autoconocimiento, la escucha corporal. Y bueno, pues fue un camino. Al final yo siento que lo importante es tomar una decisión internamente y confiar en que la vida nos sostiene constantemente, ¿no? Y que cuando uno tiene claro que la llamada interna viene de esa parte no condicionada, esa parte más almática de nuestro ser, pues al final la vida te va a ir poniendo en el camino a las personas que te van a ayudar, te van a iluminar, te van a acompañar y te van a inspirar para que tú puedas encauzarte en esa dirección que has cogido. Y a partir de ahí, pues bueno, primero empecé a practicar yoga, luego me formé como profesora, luego cambié mi alimentación y el cambio de alimentación me llevó bueno, pues a formarme más en nutrición. Luego me interesé mucho por el funcionamiento del organismo y me formé como naturópata. Y ahora, pues bueno, me dedico a un compendio de todo lo que en su momento a mí me sirvió y de que realmente ahora pues lo pongo al servicio de los demás para que les ayude a llevar una vida más armónica. Fabuloso. Fabuloso. Yo te tengo una pregunta, porque yo Sí. en la primera exposición de la entrada a este programa, yo hablo de lo siguiente, ¿no? Que muchas veces cuando empezamos, en tu caso, ¿no? Igual, después de tantos años trabajando en algo que no tiene nada que ver, bueno, en parte porque volar 12 horas y más con tanta gente, al final como que te das a ellos, aguantas Sí. muchas cosas. Pero que llegas y, por ejemplo, empiezas a formarte, y muchas veces yo me he encontrado casos, ¿no? De esa
espiral de formación que parece que nunca vas a acabar porque piensas que siempre, que nunca estás, pues de alguna manera que nunca has terminado, ¿no? Que nunca estás preparada, que parece que siempre te falta ese algo más. ¿A ti te pasó eso o llegaste y dijiste, no, yo me lanzo y, hasta, y tiro, ¿no? Porque yo muchas veces eso, que veo muchas personas que se empiezan a formar y tienen ese miedo de decir, no, es que creo que me falta aún formarme en esta técnica o tener bien especializada esta herramienta o esto, y al final nunca empiezan pues con esos clientes o esos pacientes a decir, no voy a pasar esa consulta, ¿no? Y yo creo que en tu profesión, que lo comentábamos antes en el debate, ¿no? Es una profesión que es hasta el día que te mueras aprendiendo, porque siempre hay algo nuevo, una investigación nueva, una técnica nueva, una herramienta nueva, y siempre hay un sinfín, ¿no? Es un sinfín de aprendizaje, entonces... Pues mira, ahí te puedo responder un poco en base a lo que yo siento y cómo yo soy, y sobre todo la experiencia que me da el tiempo de consulta con otras personas. A mí lo que me ayudó mucho a entender un poco lo que le lleva a una persona a hacer un movimiento o lo que le frena a otra persona a hacer el movimiento, tiene mucho que ver con su naturaleza interna. Y esto además tú lo sabes porque lo hemos compartido en clase. Nosotros estamos formados por 4 elementos y dependiendo del elemento predominante nos va a permitir reaccionar frente a las cosas de una manera. Yo soy una persona que tengo muchísimo fuego y el fuego tiene que ver con el impulso, con la capacidad de tomar acción en las cosas y tomar decisiones y empezar a hacerlo y luego ver si a lo mejor te has equivocado o no, pero ya lo estás haciendo. Si una persona tiene mucha tierra, por ejemplo, es una persona que es más introvertida, que valora mucho más las cosas y que le va a costar mucho dar ese paso. Una persona muy aire, por ejemplo, es una persona que estructura mucho todo, pero se queda en el aire dando vueltas a las cosas y al final no decide nunca, ¿no? Se queda ahí como, ¿qué hago? ¿Voy para acá? ¿Voy para allá? Y una persona agua es una persona muy emocional que va a hacer el movimiento si siente que hay alguien que le está apoyando. Entonces, para mí eso es importante, el entender que dependiendo de la persona que tengas delante, si tú la quieres acompañar como coach o le quieres ayudar a inspirarle, tienes que comprender quién es esa persona y qué es lo que necesita para hacer el movimiento. Si una persona es muy autoexigente, por ejemplo, nunca va a tener la sensación de que está suficientemente preparada. Eso es muy importante. Y es verdad que yo siempre digo que la experiencia se hace haciendo experiencia, es decir, si nosotros no damos el paso y no nos ponemos con las acciones, al final no vamos a poder tener esa destreza que solamente vamos a desarrollar si lo ponemos en marcha. Entonces, mi contestación en relación a eso, mi experiencia es que yo soy una persona muy impulsiva, he empezado de cero 200 millones de veces porque estoy muy conectada internamente con lo que siento que mi alma me dice en cada momento, pero las personas que no lo están, muchas veces desde fuera hay que ayudarles dándoles un pequeño empujón y luego van a darse cuenta de que realmente la experiencia la van a hacer cuando empiecen a hacer el movimiento. ¿Habéis visto por qué el universo trae las invitadas que trae? O sea, por favor. Va a abrir mil caminos. Algo como preciso, al grano. Vamos, o sea, esta herramienta ahora mismo para nuestras queridas va a ser lo más, o sea, tremendo, con todo lo que hemos hablado y con esto es como, ¡oh! Nada. Te dejo con Arcelia, a ver qué... Vale, yo tengo 2 preguntas. La primera, bueno, la típica porque estamos hablando de emprendimiento y es que me comentes cuál ha sido el mayor o cuál fue el mayor reto que tuviste antes de emprender en este cambio que tuviste de vida, porque de azafata, sabes, como un cambio bastante... no incomprensible, porque lo has dicho muy claro, era era tu sueño, lo que querías hacer, ayudar con la gente, pero ¿cuál fue el mayor reto que tuviste? Que sentiste este reto, esto no me va a dejar seguir adelante, si algún día tuviste esa situación. Sí, a ver, hay varias situaciones que se plantean cuando uno se plantea hacer un cambio de vida tan grande, ¿no? Por ejemplo, la parte económica es importante. Cuando uno tiene una estabilidad económica, enfrentarse a la posibilidad de que haciendo el cambio no se pueda sostener económicamente es un miedo bastante plausible y bastante constatable que, bueno, suele aparecer. Ese fue un poco quizás uno de los mayores retos. Otro de los mayores retos también fue como
aceptar la respuesta de los demás, ¿no? En este caso, la gente me decía, estás mal de la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo vas a dejar un trabajo de 12 años teniendo tu sueldo tan tranquilamente, viviendo tan a gusto, por saltar como a la incertidumbre del no saber lo que va a pasar, ¿no? Entonces, eso también fue un reto. Y luego, bueno, pues pequeños retos, ¿no? El cómo lo hago, cómo lo constituyo, pues desde empezar yo creándome mi propia página web, porque económicamente no tenía recursos, hasta, bueno, pues aprender cosas que yo nunca había necesitado porque yo tenía mi nómina y no tenía que aprender de cuentas ni de cómo hacer pues para llegar a las personas, ¿no? Y poderles ofrecer mis servicios. Entonces, esos son pequeños retos, pero el mayor reto sobre todo era la parte de la incertidumbre del sostén económico. Eso era una parte importante. Mi otra pregunta era, creo que has respondido un poco, era cuando nació tu interés por la naturopatía. Sí. Has dicho que nació hace mucho, desde hace tiempo atrás, ¿verdad? Pero siempre que ese interés siempre estuvo ligado a hacerlo como emprendedora o a trabajar como con alguien, ¿sabes? Como siempre, sí estuvo ligado totalmente a un emprendimiento tuyo, por ti sola. Pues mira, la realidad es que sí, la gente que me conoce bien siempre me dice que tengo una forma muy particular de hacer las cosas y de expresar las cosas. Entonces, es cierto que yo siempre he sentido el deseo de hacer las cosas a mi manera porque siento que no encajo en lo que está establecido socialmente y siempre voy como buscando un poco mi forma, ¿no? Porque al final, cuando uno tiene muy claro lo que quiere hacer, cómo lo quiere transmitir, dónde quiere llegar, a qué ámbitos sí, a qué ámbitos no, es muy difícil si lo quiere hacer con la corriente de otro, es decir, sumándote a otra iniciativa de otra persona. Yo siempre digo lo mismo, si tú tienes una cerradura y tienes una llave y haces una copia de una llave que se parece mucho pero no es la misma, por mucho que quieras esa llave no va a encajar y no va a abrir la puerta. Yo al final el emprendimiento lo veo de esa manera, cuando uno tiene muy claro lo que quiere hacer, a quién se quiere dirigir y de qué manera lo quiere hacer, lo mejor es que lo haga por sí mismo, aunque luego se apoye de otras personas, pero que seas tú el que dices, quiero hacerlo así, de esta manera, ahora quiero cambiar y lo cambio y no tengo que encajar en la forma de otra persona, ¿no? Entonces, ese sería un poco mi planteamiento. Interesante porque antes hablamos de todo eso, damos muchos consejos a chicas que nos están escuchando y bueno, el tema era ese, ¿no? Es emprendimiento, pero qué interesante, de verdad que te felicito y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros porque vas a abrir el camino a mucha gente. Muchas gracias. Gracias. Divesa, te dejo con Lorraine. Saludos, un placer. Igualmente. Ahorita estábamos hablando de que muchos de los emprendedores tienen el miedo de que ellos piensan que para emprender hay que saberlo todo. ¿Y cómo nos podrías decir cómo has manejado en los momentos que estás en acción, que te sientes que no tienes el conocimiento al momento? ¿Cómo lo manejas y cómo recomiendas a esos emprendedores que tienen miedo, que no hay que saberlo todo? ¿Cómo lo manejas y qué le dirías a ellos? Pues mira, en eso hay algo que para mí ha sido un aprendizaje muy grande desde que yo decidí emprender y formar Alimenta tu Vida. Efectivamente yo era de esas personas, de hecho, yo era como la sensación de tengo pánico porque yo no sé, nunca he grabado vídeos, no sé editar, no sé, ¿no? Bueno, un montón de cosas que se te plantean cuando tú quieres hacer tu propio proyecto. Pero yo llegué a una tesitura, a una conversación conmigo misma en la que me dije, a ver, ¿es más fuerte tu pasión por emprender y lo que tú sientes que quieres dar al mundo o es más fuerte lo que tú sientes que es una limitación? En ese momento yo sentía que mi pasión era mucho más potente que todas las limitaciones físicas que yo pudiera encontrarme en el camino. Cuando yo tomé esa decisión, empecé a darme cuenta de que yo tenía recursos gratuitos disponibles que podía utilizar al margen de que no fuera todo lo profesional que a la parte perfeccionista de mí le encantaría que fuera, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿hay plataformas en las que tú te puedes montar una página web gratuita sin pagar un duro? Sí. Vale, pues busca las plataformas. ¿De qué manera puedes grabar un vídeo medianamente con calidad? Comprándote 2 focos, aunque no sepas imagen y sonido, cómpratelos y ponte a grabar. Y de esa manera, con miles de ejemplos, te podría decir
¿Qué es lo bonito ahora que yo ya estoy en ese camino? Que he aprendido cómo crear una página web, he creado una página web desde cero, que, bueno, pues he aprendido más o menos a grabar vídeos con cierta iluminación, a pesar de que yo no sé imagen y sonido, y he aprendido un montón de cosas que me han permitido desplegar un montón de potencial y habilidades que desconocía que tenía porque nunca lo había hecho. Entonces, para mí eso es lo más bello y lo que le podría decir a las personas que están a punto de emprender, que lo importante es que tengan algo que contar y algo que aportar al mundo. Y a partir de ahí se va a abrir absolutamente todo. Oh, wow. No diría más porque es que lo voy a dañar. Hoy es un gran día y yo sé y no tengo dudas que los que nos escuchan van a salir transformados. Gracias. Gracias. Yo retomando ahora lo que acabas de decir, aportar y contar al mundo. Y ahora hago aquí KitKat. Queridas, Nieves tiene un bebé escrito, ¿no? Que ha querido aportar y contar al mundo y es su libro. Y hablemos como, ¿no? ¿Quién era? El escritor este de yo le he venido a hablar de mi libro. Ahora sí, Umbral. Umbral, que me salía. Háblanos de tu libro, por favor. Háblanos de tu libro, porque es maravilloso. Bueno, pues el libro pasa un poco lo mismo. Yo llevaba mucho tiempo en la cabeza queriendo emprender un proyecto físico. Quería abrir un centro de retiro en el que las personas pudieran ir a, bueno, pues a sanar, a mejorar su calidad de vida. Y ese proyecto pues era un proyecto muy ambicioso y que necesitaba un desembolso económico muy importante. Entonces, como en ese momento yo no lo podía hacer, empecé a sentir al principio frustración porque no lo podía hacer. Pero luego volví a sentarme, soy una persona muy reflexiva y yo siento que a través de la pausa y la reflexión se pueden hacer muchos movimientos muy importantes en la vida de uno. Entonces me volví a parar y dije, a ver, la realidad es que yo no puedo emprender de la manera en la que me gustaría, pero sí siento que ese espacio quería tener unas estructuras determinadas, ¿no? Quería dedicarle una parte a la parte psicoemocional, a la parte de reflexión, a la parte de naturopatía, quería una parte de recetas. Entonces dije, a ver, si el sitio físico no lo puedes abrir, pero tú deseas compartir esto con el mundo, pues sí puedes ponerte a escribir y hacer una compilación para que, aunque no sea en un sitio físico, le llegue a las personas. Y de esa manera nació la idea del libro. Entonces yo me puse a escribir y a compilar todo lo que yo quería haber hecho en una estructura física, en un local. Y al final, pues el libro tiene las mismas áreas que en un futuro, porque estoy segura que lo voy a abrir, en un futuro tendrá mi espacio físico para poder hacer. Y ese libro, bueno, pues es un poco un legado para aquellas personas que quieran mejorar su calidad de vida, pues que tengan recursos de todas las dimensiones que nos componen, no solamente la parte física, sino física, mental, emocional y espiritual. ¿Cómo os habéis quedado? Interesantísimo. Nos tienes que decir, por favor, dónde conseguir tu libro, aunque les pondremos el link aquí tanto en canal de YouTube como en nuestro Instagram de Natural Style Woman, pero cuéntanos dónde podemos conseguir esa maravilla. Pues el libro solamente se puede conseguir en mi página web porque es lo mismo que contaba antes. El libro me lo he hecho yo, lo he editado yo y es una autoedición, con lo cual solamente se puede comprar a través de mi página web, www.alimentatuvida.net. Y bueno, pues es la única manera de conseguirlo. Además me quedan muy poquitos porque fue una autoedición y me quedan, yo creo que como 10, 12 libros, no me quedan más de momento. Pues entonces, ¿qué dirás? Uno es mío. Yo colecciono libros firmados. Me pido el mío ya, me pido el mío. Pues nada, algún día me lo tiene que firmar. Claro que sí. Hablo con Nieves, que os deje esos dos reservas y se los tenéis que de comprar, porque ya sabemos que las emprendedoras comemos, queridas. Nieves, mil gracias por haber estado esta ratita aquí con nosotras, que espero que sea otra vez más. Te esperamos para los programas que tenemos pendientes de bienestar y queremos contar contigo, por supuesto. Mil gracias por estar aquí con nosotras hoy, de verdad.
Muchas gracias a vosotras por la oportunidad, la verdad que ha sido un placer. Bueno, a ti, Zule, ya te conocía, pero a vosotras dos nos conocía, así que un placer. Y nada, decirle a las personas que nos escuchan que, bueno, que todos tenemos algo muy especial que aportar, somos seres insustituibles, que se animen, que el mundo está necesitado del potencial de cada uno de nosotros y que si se quiere, se puede. Ese sería mi mensaje de ánimo a todas las personas que nos ven, y mucho éxito con vuestro programa, y yo estaré encantada de volver en otra ocasión con vosotras.